Antes de que el mal existiera, y mucho antes de que el primer ser humano pisara la tierra, en los cielos reinaba la bondad infinita. Todo era perfecto. Cada uno irradiaba una inmensa luz y sentía un profundo respeto hacia su Padre, el Creador de todo. Entre todos los ángeles, uno se destacaba por encima de los demás. Su nombre era Lucifer, y él era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una hermosura incomparable. Lucifer no era un ángel cualquiera. Era el más inteligente, el más poderoso y el más grande en honor y dignidad. En los cielos, todos lo admiraban. Era la obra maestra de Dios, el primer ser que el Creador formó con sus propias manos. En él, Dios se deleitó, dotándolo de un poder y una inteligencia que ningún otro ángel poseía, salvo el propio Dios. Lucifer era perfecto en todos sus caminos, hasta que un día, la maldad halló cabida en él. El lucero de la mañana. Lucifer era conocido como el lucero de la mañana, el ángel más brillante y glorioso. Su carisma era magnético, su presencia inspiraba respeto y devoción. Caminaba entre los ángeles con una gracia inigualable, dirigiendo los coros celestiales y guiando las alabanzas hacia el Creador con fervor y pasión. Su voz era como una llama en la oscuridad, iluminando a todos con su canto. Los serafines y querubines lo escuchaban con atención, y hasta Miguel, el gran guerrero, admiraba su sabiduría. El cielo era un reino de orden perfecto, una estructura divina donde cada ángel tenía una misión y un propósito. En lo alto estaban los serafines, llamas vivientes que ardían de amor y pureza, cantando sin descanso: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Los querubines, guardianes de la sabiduría divina, protegían los secretos del universo. Más cerca de la tierra estaban los arcángeles, mensajeros y guerreros de Dios, y finalmente, los ángeles, guardianes de las almas humanas. En este orden perfecto, Dios quiso hacer algo extraordinario. Creó a Lucifer, su obra maestra, y lo colocó en el santo monte de Dios, entre las piedras de fuego. Allí, Lucifer brillaba como el faro del cielo, la estrella de la mañana que iluminaba a todos. La semilla del orgullo. Sin embargo, lo que era perfecto comenzó a desmoronarse. La Biblia dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, cegado por su propia luz, dejó que el orgullo creciera en su corazón. Lo que una vez fue su don se convirtió en su perdición. Su belleza, que todos admiraban, se volvió el origen de su ruina, y su sabiduría, que inspiraba a otros, se transformó en el arma de su autodestrucción. El deseo de gloria lo consumió. En su corazón decía: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y así, el cielo tembló. La rebelión estalló, rompiendo la paz como un vaso hecho añicos. Jesús mismo dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En un instante, Lucifer fue lanzado al abismo, desterrado de la luz que había sido su hogar. Su gloria se apagó, y su esplendor quedó sepultado en las tinieblas. El misterio de Lucifer. Aunque su influencia es inmensa, la Biblia menciona a Lucifer solo en fragmentos, escritos en lenguaje simbólico. Este relato se basa no solo en las Escrituras, sino también en fuentes como el libro Historia del Mundo Angélico del sacerdote José Antonio Fortea y los escritos de San Agustín. Según San Agustín, Lucifer, cegado por su propia luz, buscó igualarse a Dios, y por ello fue desterrado, dejando una lección eterna: incluso la estrella más brillante puede caer en la oscuridad. La caída. Al principio, la corrupción de Lucifer fue apenas una chispa, un pensamiento fugaz: ¿y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no necesitara estar siempre al servicio de otro? Estas preguntas, pequeñas y casi invisibles, crecieron en el silencio de sus pensamientos. Comenzó a imaginarse en lo alto, en el trono, siendo alabado. Día tras día, su orgullo se fortalece, alejándolo cada vez más de su propósito original. Los ángeles comenzaron a notar su cambio. Gabriel, preocupado, se acercó a él y le dijo: Lucifer, hermano, ¿qué carga pesa en tu corazón? Tu luz se torna inquieta. Lucifer respondió con frialdad: hay cosas que incluso nosotros no podemos entender, querido Gabriel.
Desde entonces, su luz se volvió distante y su voz, antes líder del coro celestial, se tornó silenciosa. El inicio de la rebelión. Finalmente, Lucifer tomó su decisión. La chispa en su interior se convirtió en fuego, y el fuego en llama. Proclamó: subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio y será semejante al Altísimo. Esa noche, su resplandor cambió. Ya no era la luz de la alabanza, sino la llama de la ambición. Algunos ángeles, deslumbrados por su grandeza, lo siguieron, creyendo en su visión. Dios, en su infinita paciencia, llamó a Lucifer al sol. Igualdad de largo o más y orgullo. Comenzaba a ordenar. Mi Señor, no he querido nada que no sea tuyo. Mi luz es el don que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui hecho de tu propia voluntad? Dios lo miró con ojos de infinita ternura. Sabía que, en lo profundo, Lucifer empezaba a percibir la belleza de su propia gloria como un fin en sí mismo. Aún no había pecado, pero su amor se enfriaba. Dios, lleno de misericordia, extendiendo su mano hacia él. Hijo, recuerda de dónde proviene toda luz. No dejes que tu corazón se envuelva en sombras. Si te vuelves hacia mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos aún más grandes que cualquier pensamiento solitario. Pero Lucifer, en lugar de sentir paz, sintió una punzada en su orgullo. Era una incomodidad que apenas lograba entender. Pero allí estaba, ¿no confiaba Dios en su capacidad para mantenerse fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró con una reverencia, pero en su interior una distancia invisible crecía. Mientras los días pasaban, su deseo de comprender y explorar seguía absorbiendo su atención. Ya no se detenía a contemplar a Dios con la misma devoción. Los ángeles seguían adorándolo, y su voz aún lideraba los coros, pero su corazón estaba dividido. Una vez más, Dios lo llamó. Lucifer, he visto el camino que tomas, y me duele verte así. Tu luz se vuelve sombra. Aún tienes tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que tienes en tu interior florecerá de nuevo. Pero esta vez, Lucifer no quiso escuchar. Su corazón, endurecido, buscaba su propia satisfacción, su propia grandeza. En su mente, empezó a justificar sus pensamientos: ¿acaso no merezco más? Dios, en su paciencia infinita, lo dejó ir. Sabía que había dado todo el amor posible, toda la misericordia posible. No me apartaré de ti, dijo Dios en su última advertencia. Pero tú eres libre de elegir. La tristeza de Dios fue inmensa, una tristeza antigua y dolorosa. Sabía que perdería a su creación más hermosa. Su misericordia era infinita, pero la elección de Lucifer debía ser respetada. Incluso en su caída lo amaré, pensó el Creador. Mientras Lucifer se alejaba, el cielo entero parecía contener el aliento. Pronto habría una gran revelación en el cielo, algo que pondría a prueba a cada ser celestial, especialmente a Lucifer. Dios, en su infinita sabiduría, retrocedió ese momento. Quería darle tiempo para prepararse, para crecer en humildad, para fortalecer la fidelidad en su corazón. Le hablaba con una voz llena de amor y preocupación. Hijo mío, le decía con ternura, una gran revelación se acerca, y cuando llegue, el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán intensas, como una tormenta que desgarra el cielo. Debes prepararte. Debes enraizarte en la obediencia, porque la prueba será grande. Lucifer escuchaba con sinceridad. Se arrodillaba ante Dios, mirándolo con devoción, y su voz suave pero firme surgía desde lo más profundo de su ser. Padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos. No puedo prometer que sea perfectamente fiel, pero te juro que mi deseo es ser fiel. Mi corazón aún arde en tu amor. Esas palabras no eran mentiras. Lucifer hablaba desde lo más profundo de su corazón. Pero al mismo tiempo, en un rincón oscuro de su mente, la semilla del orgullo seguía creciendo. ¿Acaso no soy yo quien brilla más intensamente? Pensaba en silencio. Dios, en su paciencia, le dio otra oportunidad. Nuevamente pospuso la revelación, permitiéndole más tiempo y espacio para acercarse, para buscar la humildad en su corazón. Lucifer, esta prueba no será fácil.
Aun cuando parezca que el viento te arrastra, debes recordar tu origen, tu esencia. Debes recordar que toda luz viene de mí. La tentación de Lucifer era como la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén. Un paraíso terrenal que reflejaba la armonía del cielo. Dios les había dado todo un mundo de paz y amor. Pero en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal era un recordatorio de su libertad, de su capacidad de elegir. La rebelión en el cielo. Nadie podía rivalizar con el Creador, ni siquiera el lucero de la mañana. Las palabras de Miguel, simples y directas, resonaron como un trueno en los corazones de los ángeles, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Lucifer, al escuchar el grito de Miguel, se volvió hacia él con una mirada llena de furia y sorpresa. Nunca antes alguien se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente. Miguel, pequeño en comparación, avanzó con valentía. «Eres un soberbio», dijo, su voz serena pero firme. «Tu luz, Lucifer, se ha convertido en una sombra que intenta eclipsar al Creador. ¿No ves que te has puesto por encima de Dios?». Estas palabras perforaron el orgullo de Lucifer como una flecha. Por primera vez, su ambición quedó expuesta ante todos. Aunque intenté mantenerme firme, una herida invisible lo quemaba por dentro. ¿Acaso no entiendes nada?, replicó Lucifer, su voz temblando de rabia contenida. ¿Cómo puedes aceptar que nos humillemos ante algo tan inferior? Yo, el primero en gloria, no puedo arrodillarme ante un ser hecho de barro. Miguel lo miró con compasión y firmeza. No se trata de humillación, sino de amor. Has olvidado que todo lo que eres es un reflejo de la gloria de Dios. Tu orgullo te eleva más allá de tu propio ser, pero no ves que estás cayendo. Lucifer sintió que no podía soportar más. Sin responder, se dio la vuelta, alejándose con la espalda erguida pero con una ira que ardía en su interior. En soledad, lloró lágrimas de rabia, prometiéndose que no cedería. La seducción de la rebelión. Lucifer comenzó a sembrar dudas entre los ángeles. Dios nos pide lo imposible. ¿Cómo podemos, seres hechos de luz, arrodillarnos ante un Dios crucificado? Sus palabras encontraron eco en muchos corazones. No hablaba de odio, sino de dignidad, libertad e independencia. Prometía un cielo donde cada ángel sería reconocido por su propia luz, sin necesidad de subordinarse. Su ejército creció con rapidez. No eran ángeles menores quienes lo seguían, sino los más sabios y hermosos, aquellos en quienes Dios había puesto gran parte de su poder y belleza. Lucifer los elegía con cuidado, persuadiéndolos con promesas de grandeza y libertad. Nosotros somos el futuro, proclamaba ante sus seguidores. Si Dios no nos da el lugar que merecemos, lo tomaremos. Así, el primer ejército rebelde del cielo tomó forma. Ángeles que antes adornaban el firmamento con su luz ahora se alzaban como estrellas caídas, envueltas en sombras. La batalla final. El cielo, antes un lugar de paz, se convirtió en un campo de batalla. De un lado, el ejército de Lucifer, resplandeciente pero teñido de oscuridad. Del otro, los ángeles fieles liderados por Miguel, cuya fuerza no reside en su esplendor, sino en su fe y humildad. Con su espada en alto, Miguel gritó: ¿Quién como Dios? Los ejércitos chocaron como olas de fuego y trueno. La lucha fue feroz, y el cielo mismo pareció romperse bajo el peso de la batalla. Miguel, aunque de menor jerarquía, se plantó con determinación frente a Lucifer. Yo fui el primero, soy la verdadera luz, vociferó Lucifer. Pero sus palabras estaban vacías, un eco oscuro de lo que alguna vez había sido. Miguel, guiado por el amor y la lealtad al Creador, finalmente pronunció las palabras que sellarían la batalla. Por el poder de Dios, cae, Lucifer. La rebelión se desmoronó. Una tercera parte de los ángeles fue expulsada del cielo, arrastrada como estrellas que caen del firmamento. Lucifer, ahora Satanás, y sus seguidores fueron arrojados al abismo. La justicia divina requería la separación, pero el amor eterno aún ofrecía a los caídos la libertad de existir, aunque eligieran una oscuridad propia. La historia de Lucifer, quien se convirtió en Satanás, no termina con su expulsión del cielo, sino que se extiende en el eterno enfrentamiento entre el bien y el mal en el mundo actual.
Su caída, su odio y su deseo de corromper a la humanidad persisten en cada tentación, en cada batalla espiritual que libra el ser humano. El mal busca infiltrarse en el corazón humano, en su anhelo de grandeza, pero su influencia está limitada, y el bien, que emana de Dios, siempre tiene la última palabra. La batalla entre el bien y el mal, iniciada en el cielo, continúa en la tierra, en el alma de cada ser humano. Satanás y sus demonios intentan oscurecer la luz de cada espíritu, pero la gracia divina, su amor y su justicia permanecen como un faro constante, recordando que aunque el mal sea ruidoso y desafiante, el bien prevalecerá. La caída de Lucifer marcó el comienzo de un conflicto eterno, un recordatorio de que, al final, el bien, la luz y el amor divino son invencibles. Y así como en el cielo resonó la pregunta de Miguel, quien como Dios, en la tierra también se mantiene como un eco eterno. La influencia de Lucifer en la historia humana. Desde su expulsión, Lucifer, ahora Satanás, ha tenido un único propósito: corromper la creación que alguna vez habitó. La Biblia relata múltiples episodios en los que Satanás aparece como tentador, desafiando no solo a los mortales comunes, sino también a figuras clave en la historia de la fe. Uno de los momentos más simbólicos ocurre en el Nuevo Testamento, cuando Satanás intenta tentar a Jesús en el desierto tras 40 días y noches de ayuno. Allí, Satanás ofrece tentaciones de poder, alimento y gloria. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dice. Luego lo lleva al pináculo del templo y le insta a lanzarse, sugiriendo que los ángeles lo protegerán. Finalmente, le ofrece todos los reinos del mundo a cambio de adoración, revelando su verdadera intención: usurpar la devoción que solo pertenece a Dios. Pero Jesús rechaza cada tentación con firmeza, citando las Escrituras y reafirmando que el poder y la gloria solo pertenecen al Creador. Este enfrentamiento no es solo una muestra de resistencia, sino un testimonio de cómo la fe y la humildad pueden vencer incluso las tentaciones más seductoras. Jesús demuestra que el verdadero poder no reside en milagros ni riquezas, sino en la obediencia y el amor a Dios. La prueba de Job. Otra historia emblemática es la de Job. Satanás aparece ante Dios, cuestionando la fidelidad de Job con arrogancia. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Este desafío no solo pone a prueba a Job, sino que busca desacreditar la naturaleza misma de la fe, insinuando que el amor de Job es superficial, una respuesta a las bendiciones recibidas. A pesar del dolor y las dudas, Job resiste. Su historia es un testimonio de fortaleza espiritual, una lección de que la fe no depende de las circunstancias, sino de una lealtad profunda que perdura incluso en medio del sufrimiento más extremo. Job demuestra que la fe es más que una reacción a la prosperidad, es un vínculo indestructible con Dios. El Edén y el primer pecado. El primer gran acto de Satanás tras su caída ocurre en el jardín del Edén, un lugar de perfección creado por el amor divino. Allí, Lucifer encuentra la oportunidad de arrancar la inocencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva, convirtiéndolos en las primeras víctimas de su rebelión. En forma de serpiente, símbolo de astucia y traición, Satanás siembra la semilla de la duda en Eva: ¿de veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín? Con estas palabras, transforma un simple deseo en una necesidad irresistible, prometiendo: seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser algo más, caen, y con ellos, el mundo entero es arrastrado al pecado. Este acto inicial de Lucifer separa a la humanidad de su Creador, llevando el conflicto celestial al corazón humano. El Apocalipsis, el destino final de Satanás. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el destino final de Satanás. Allí es descrito como el gran dragón, la serpiente antigua, el enemigo definitivo de la humanidad. En los últimos días, el mal parece alcanzar su clímax, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica. Satanás, el gran engañador, utiliza todos los medios posibles para corromper y destruir. Sin embargo, el Apocalipsis también presenta su derrota definitiva. En una batalla final contra Miguel y los ejércitos celestiales, Satanás es vencido y arrojado al lago de fuego y azufre, un lugar de castigo eterno. Este desenlace reafirma el poder de Dios y la verdad de que el bien, la luz y el amor siempre prevalecerán. La caída y derrota de Satanás son un recordatorio de que, aunque el mal sea imponente, su tiempo es limitado.
La victoria final pertenece al bien, y la luz divina brillará eternamente.